solamente la contracción uterina la importante acá, sino que también vemos cómo el feto o el móvil fetal, el polo fetal juega un papel importante, el canal de parto también, y esto es necesario conocerlo porque cuando estudiemos las distocias la próxima semana, pues vamos a poder ubicarnos en cada uno de estos tres, tanto en el motor, en el móvil y en la pelvis, porque cada uno de ellos puede llegar a presentar alteraciones. También es cierto que conociendo todos los personajes o los personajes fundamentales en el trabajo de parto, podemos ubicar cuando ocurre alguna alteración, pues dónde están, y cuando tenemos un trabajo de parto normal, pues podemos verificar o podemos saber cuáles son los parámetros que debemos ir evaluando para garantizar que el trabajo de parto se lleve a cabo de una forma normal. En esta primera parte también van a conocer o van a tener la oportunidad o tuvieron la oportunidad de leer, aparte de lo que ya les mencioné, sobre las características de un trabajo de parto o el inicio de un trabajo de parto y las características que nos permiten diferenciar entre un trabajo de parto verdadero y un trabajo de parto falso. Este punto es bastante importante porque aunque quizás algunos dirán, pero es muy obvio, es muy fácil saber si está dilatando, pues obviamente está en trabajo de parto, y eso es cierto. Si el trabajo de parto, si la paciente se nos presenta con un trabajo de parto avanzado, llega con 6 centímetros, 7 centímetros, pues no hay duda que está en trabajo de parto. Pero siempre es un reto identificar o clasificar y manejar esas pacientes que nos llegan al servicio de urgencia con dolor y que al momento que le hacemos un tacto, tiene un cuello grueso, un cuello que tiene apenas 2 centímetros de dilatación, y entonces tenemos que definir, ¿será que está en trabajo de parto? ¿Será que no está? Sobre todo en las multíparas. Las pacientes multíparas tienen una característica, y es que los cuellos o su cuello uterino puede llegar a ser dilatable. Son cuellos más cortos que en las pacientes que nunca han parido y nos pudiesen dar una falsa idea de un trabajo de parto. Entonces allí es necesario conocer no solamente los cambios a nivel cervical necesarios para categorizarla como trabajo de parto activo, sino también las características de la dinámica uterina. Para poder entonces yo decir con seguridad, esta paciente está en trabajo de parto, debo dejarla hospitalizada, o por el contrario digo no, esto es un falso trabajo de parto y lo que tengo frente a mí es simplemente un cuello de una multípara, ¿ok? Que puede estar corto, puede dejarse dilatar hasta 2 y 3 centímetros y no necesariamente eso indica que la paciente ha iniciado el trabajo de parto. Entonces estas características, les repito, son bastante importantes porque determinan muchas veces las hospitalizaciones innecesarias. Es la paciente que ingresa, llega el especialista a valorar y le dice, no, que ingresamos una paciente en trabajo de parto, y cuando valoramos a la paciente vemos la actividad uterina, vemos el grado de encaje, todos los parámetros que se evalúan, o simplemente algo tan sencillo como que luego de 4 horas la paciente no tiene dolor o la actividad es muy irregular y muy débil, pues simplemente decimos, no, mira, esta paciente no está en trabajo de parto, fue hospitalizada sin necesidad. Y viene el problema de explicarle a la paciente por qué le deben dar salida si no está en trabajo de parto. Entonces, bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Por favor, inicia Orozco. Lady. Bueno, doctora, ya un momento. ¿Ya me ve, doctora? No, todavía no te veo. Bueno, me avisa, doctora, porque ya yo me estoy viendo. ¿Ya me ve, doctora? Ya yo te veo, Lady. Ah, ok, dale. Bueno, como ya lo había mencionado la doctora anteriormente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la atención del parto normal. Mi grupo está conformado por Shenesti Núñez Díaz, Jesús Oliveros Pérez, Dilana Padilla Pinto y María Pastrana Ramos, y pues quien les habla, Lady Orozco. El día de hoy vamos a hablar acerca de la atención del parto normal. El parto se puede definir como el periodo comprendido entre el inicio de las contracciones uterinas de forma regular, el cual culmina con la expulsión del feto y también acompañada de la expulsión de la placenta. Cabe resaltar que este proceso no va a llegar y se va a dar
de forma inmediata una semana antes o unas horas antes, sino que se va a venir preparando a medida que la gestante, va avanzando en su embarazo, ya que se van a producir ciertos cambios que son los que vamos a mencionar a lo largo de la charla, tales como lo son la formación del segmento uterino inferior, la maduración cervical que se da, la acomodación de la presentación fetal, y pues todos estos procesos los vamos a estar abordando el día de hoy. Pasa, por favor. Bueno, cuando hablamos acerca de la mecánica del trabajo de parto, vamos a hacer referencia a los movimientos que va a sufrir el feto para poder atravesar el canal vaginal. Estos movimientos van a ser impulsados por un motor y básicamente las fuerzas que van a impulsar este motor van a ser principalmente las contracciones uterinas que se van a producir de forma involuntaria en el miometrio y la contracción de la musculatura abdominal y del diafragma que se va a producir de forma voluntaria, ¿no? Entonces, al inicio las contracciones uterinas, pues durante el desarrollo no van a ser muy fuertes, pero a medida que va aumentando la gestación, estas van a aumentar de intensidad, van a disminuir su frecuencia y esto va a favorecer a que se den ciertos cambios a nivel del cuello uterino, como lo son la maduración y la dilatación del cuello uterino. Y pues ya al final, durante el momento del parto, pues las contracciones uterinas sumadas a la contracción de la musculatura abdominal son las que van a favorecer a que se dé el trabajo de parto. Entonces, podríamos decir que el motor del parto va a ser el útero, ya que este va gracias a la ayuda de las contracciones uterinas, va a generar unas fuerzas que van a impulsar el feto para que éste pueda salir a través del canal del parto, sumado a la contracción de la musculatura abdominal. Pasa, por favor. Bueno, las contracciones uterinas. Es importante conocer cómo nos va a referir la paciente que está teniendo las contracciones uterinas, porque si es una paciente que es su primera gestación, no va a llegar y nos va a decir, doctor, estoy empezando a tener contracciones. No, ella nos va a referir las contracciones uterinas como un dolor, un dolor tipo cólico que está teniendo en la región del hipogastrio y que se está irradiando a la región lumbar. Entonces, eso es un concepto que es importante tener claro. Entonces, el útero va a estar compuesto por tres capas, y en el caso de la capa del miometrio va a estar compuesta por musculatura lisa. Como todo músculo liso, este va a sufrir un proceso de contracción y como todo proceso de contracción, este va a constar de diferentes fases. Va a constar de una fase de sístole, una fase de meseta en la cual se mantiene la presión máxima y una fase de diástole, también llamada fase de relajación, en la cual durante el momento del parto, cabe aclarar que no va a desaparecer el tono uterino, este siempre se va a mantener alrededor de 10 milímetros de mercurio. Pasa, por favor. Dentro de las características que va a tener la sístole, vamos a encontrar lo que vendría siendo la intensidad, que va a ser la presión máxima que se va a alcanzar durante una contracción. Otra de las características de la sístole va a ser la frecuencia, esta va a variar dependiendo del momento del parto. Y se dice que esta puede variar entre 2 a 4 minutos o 2 a 4 contracciones por minuto, por cada 10 minutos. Y la duración, pues esta va a variar. Esta empieza a contarse en el momento de que asciende la onda durante la contracción hasta que esta vuelve al punto basal. Más adelante estaremos explicando todo el proceso de la contracción. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a las contracciones uterinas, los tipos de contracciones uterinas. Bueno, cuando una mujer está en gestación y llega el momento del parto, no es que una semana antes o unas horas antes va a empezar a tener las contracciones y se va a dar el parto. No. La mujer gestante a lo largo de toda la gestación va a tener o va a presentar contracciones. Las primeras contracciones que la mujer va a presentar van a ser las contracciones A o también llamadas las contracciones de Álvarez. Y estas van a desaparecer más o menos
cuando se aproxima la semana número 28. Estas contracciones van a tener como características de que van a ser unas contracciones que van a tener una poca intensidad y una alta frecuencia. Se dice que estas pueden tener una frecuencia aproximada de una por minuto. Sin embargo, debido a la baja intensidad que estas tienen, la gestante no las va a percibir. Y otra de las características que van a presentar estas contracciones es que se van a localizar en una parte específica del útero. También vamos a tener las contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones de Braxton Hicks van a aparecer alrededor de un poco antes de la semana 30 de gestación, y esta, a diferencia de las anteriores, van a tener ciertas características tales como lo son que van a tener una mayor intensidad. Entonces la paciente puede experimentar un poquito más de dolor, pueda que incluso llegue a percibir algunas contracciones de Braxton Hicks, y van a tener una menor frecuencia. Estas se pueden presentar aproximadamente una cada 1 hora aproximadamente. Pero estas ya van a ser un poco más generalizadas. En cuanto a las contracciones prodrómicas, la palabra pródromo hace referencia a un falso parto. Estas son las contracciones que van a aparecer cuando ya se está acercando el momento del parto. Estas pueden aparecer entre la semana 36 y 37 de gestación aproximadamente, y estas van a tener como características que van a ser un poco más intensas que las anteriores, y estas sí pueden empezar a generar molestias en la paciente. Incluso se puede llegar a sospechar por la intensidad de las contracciones de que está la mujer en trabajo de parto, pero no es así, ya que las contracciones se van a producir de forma irregular. Pasa, por favor. Bueno, las contracciones de parto. Se dice que las contracciones durante el momento de parto van a presentar una frecuencia que va a variar entre 3 a 5 por minuto, y van a tener una intensidad que va a ir de 30 a 50 milímetros de mercurio, y estas pues sí, van a ser más regulares y van a ser mucho más dolorosas. También vamos a tener las contracciones de alumbramiento, que son contracciones que se van a presentar más o menos 10 minutos después de que la paciente ha dado a luz, y pues van a tener la característica de que no van a ser tan intensas como las anteriores. Y ya por último vamos a tener las contracciones del posparto, que pues van a ayudar principalmente a que el útero pueda volver a su forma normal. Estas pueden tener una duración de 3 a 4 días, sin embargo, en algunas gestantes pueden llegar a presentarlas durante una semana después del parto. Pasa, por favor. Bueno, ahora sí, hablando un poco acerca de lo que vendría siendo la fisiología de la contracción. Como sabemos, el útero en su capa miometrial está compuesto principalmente por células musculares lisas, y estas células musculares a su vez van a estar constituidos por múltiples fibrillas, y estas fibrillas a su vez van a estar compuestas por cadenas proteínicas, principalmente de actina y de miosina. Estas van a estar recubiertas, por decirlo así, por una membrana, y en dicha membrana celular van a presentar diferentes canales de calcio, de potasio. También pueden presentar receptores también van a presentar, receptores de oxitocina, receptores de prostaglandina, receptores adrenérgicos, y también puede presentar otros receptores. Estas células miometriales se van a comunicar entre sí gracias a que van a presentar en su superficie las llamadas uniones de intervalo o uniones gap. Estas uniones gap lo que van a hacer es que van a conducir los impulsos electrofisiológicos, es decir, que van a permitir que se dé ese proceso de sinapsis como tal. Pasa, por favor, para que aparezca la imagen. Bueno, y ahora sí, ¿cómo es que se produce el proceso de la contracción de la musculatura lisa del miometrio? Bueno, una vez que llega un potencial de acción a la célula, se va a producir la despolarización de la membrana celular, se va a permitir que el calcio ingrese a la célula, y el calcio dentro de la célula lo que va a hacer es que se va a unir a la
calmodulina, se va a producir un proceso de fosforilación, se va a unir los filamentos de actina a la miosina, formando el complejo actino-miosina y produciéndose como tal el proceso de contracción. Una vez que los niveles de calcio han disminuido a nivel intracelular, se pierde esta relación de actina y miosina y por lo tanto los filamentos de actina y de miosina se van a separar, dando como resultado la relajación del músculo liso. Durante todo este proceso de contracción van a existir ciertos factores que si bien pueden desencadenar la contracción, hay otros que pueden inhibir la contracción. Dentro de los factores que desencadenan la contracción vamos a tener la oxitocina, pues como ya sabemos, el músculo uterino va a ser rico en receptores de oxitocina y esta favorece la contracción celular, pues debido a que va a mejorar el transporte celular. También vamos a tener otros factores desencadenantes como lo son los estrógenos, puesto que los estrógenos van a ser los responsables de sintetizar la miosina durante todo este proceso de gestación. Y dentro de los factores que favorecen a que se dé una inhibición de la contracción uterina, vamos a tener la progesterona, porque esta va a inhibir la formación de las uniones GAP. Y ya anteriormente les mencioné que estas son importantes pues para que se dé una buena sinapsis. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando un poco acerca de las características de la contracción, las características de la contracción, estas pues van a tener múltiples características, tales como lo son el tono uterino, la intensidad, el ADME o punto máximo de intensidad, la frecuencia, la duración, la presión máxima, la actividad uterina y la propagación. Pasa, por favor, para explicarlas y detallarlas una a una. Bueno, el tono uterino. El tono uterino se define como la presión basal entre una contracción y otra contracción. A pesar de que esto durante el trabajo de parto, claro está, porque en una situación normal, en una mujer no gestante, el útero va a tener la misma presión que la de los órganos intraabdominales, que va a ser de 0. Sin embargo, en una mujer que se encuentra en trabajo del parto, el útero siempre va a mantener un tono que va a ir entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Si está inferior a los 8 milímetros de mercurio, hablamos de que hay una hipotonía uterina, y si este se encuentra por encima de los 12 milímetros de mercurio, hablamos de que de que hay una hipertonía uterina. La intensidad, pues básicamente va a ser ese momento en el cual se presenta un aumento en la presión uterina. Este va a ir de 30 a 50 milímetros de mercurio, y si este se encuentra por debajo de los 30, hablamos de una hiposistolia, y si se encuentra por encima de los 50, hablamos de que se está presentando una hipersistolia. En la imagen también vemos representado el ADME, que no es más que el punto máximo, el punto más alto que se va a presentar durante la contracción. Y la frecuencia, pues no va a ser más que el número de contracciones que se van a producir en 10 minutos. Una mujer que está en trabajo de parto se dice que va a tener una frecuencia de las contracciones que va de 3 a 5 contracciones durante 10 minutos. Y en cuanto a la duración de la contracción, esta puede variar entre 2 a 3 minutos aproximadamente, y se empieza a contar en el momento en que empieza a ascender la onda que se está dando la contracción, hasta que se da el proceso de relajación y la onda vuelve a su punto basal. La actividad uterina la vamos a calcular multiplicando la frecuencia, es decir, el número de contracciones en 10 minutos, por la intensidad, es decir, la presión máxima obtenida durante la contracción. Entonces, por ejemplo, si la paciente tiene una frecuencia de 3, y una intensidad de 30, multiplicaríamos 3 por 30 y esto nos daría 90 unidades Montevideo, porque la actividad uterina se expresa en esta medida, unidades Montevideo. Pasa, por favor. Pasa la anterior.
la anterior para explicar una cosa. En esta gráfica hay algo importante y es la línea de Paul-Laillon. La línea de Paul-Laillon se traza 10 a 15 milímetros de mercurio después del tono uterino, es decir, que va a quedar alrededor de los 25 milímetros de mercurio aproximadamente. Esta línea del Paul-Laillon cobra importancia puesto que a partir de cuando la contracción supera esta línea, la paciente o la parturienta va a empezar a sentir dolor, y si la paciente o la gestante empieza a sentir dolor, esto es un buen signo, ya que esto significa que la paciente ya está empezando a dilatar, que se está empezando a producir el proceso de dilatación. Pasa, por favor. Bueno, la formación del segmento uterino inferior. En una mujer no gestante, nosotros conocemos de que el útero va a estar conformado por dos segmentos, que van a ser el cuerpo uterino y el cuello uterino. Sin embargo, en una mujer en gestación se va a empezar a desarrollar un tercer segmento, un nuevo segmento que va a ser llamado el segmento uterino inferior. Este segmento uterino inferior va a nacer o va a desarrollarse, por decirlo así, a partir del istmo uterino, es decir, el punto de transición que existe entre el cuerpo uterino y el cuello uterino. Este istmo se va a empezar a desarrollar a partir del segundo trimestre de gestación, y a medida de que avanza el embarazo y de que se va acercando el momento del parto, este va a sufrir pues un adelgazamiento y un adelgazamiento debido a las contracciones que se van a presentar principalmente en el segmento uterino superior o el cuerpo del útero. Entonces, estas contracciones lo que van a hacer es que van a hacer que las paredes de tanto el segmento uterino inferior y el cuello uterino se empiecen a dilatar y se empiecen a adelgazar, lo cual va a permitir que el feto pueda pasar a través del canal vaginal, a través del canal del parto blando. Sin embargo, hay casos en los cuales se produce un aumento en la actividad uterina y el istmo uterino, el segmento uterino inferior se adelgaza de tal forma que puede llegar a presentar, si esto se presenta y se adelgaza demasiado, se produce una patología y esto sería patológico y se podría presentar pues una ruptura inminente de este segmento. Entonces pues es algo importante. Pasa, por favor. Bueno, las modificaciones cervicales, el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Bueno, estas dos modificaciones se van a presentar pues principalmente por los dos efectos. Uno, que van a ser las contracciones uterinas, puesto que estas lo que van a hacer es que van a aumentar la presión hidrostática sobre las partes blandas, favoreciendo así que se dé el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Y otro factor que va a ayudar a que se den estas modificaciones cervicales va a ser la presentación del feto, puesto que una vez que el feto se va encajando en lo que vendría siendo la pelvis, este empieza a comprimir tanto el segmento uterino inferior como el cuello uterino, y esto va a favorecer a que se dé el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Bueno, ya estamos hablando del borramiento del cuello uterino. A medida que se va produciendo este borramiento, que se dé la expulsión mucoso. Entonces, una vez que el cuello uterino se vuelve más blando, se va adelgazando, se va acortando, todos estos tres factores que les acabo de mencionar anteriormente son los que van a favorecer a que se dé la expulsión de este tapón mucoso. En la imagen vamos a ver, en la imagen A vamos a ver un cuello uterino sin borramiento con una longitud de 4 centímetros. Ya en la imagen B vemos cómo el cuello se empieza a cortar y se empieza a borrar un poco. El cuello uterino también vemos que ya pasa de una longitud de 4 centímetros a una longitud de 2 centímetros. En la imagen C ya vemos que hay un borramiento total del cuello uterino
Y ya en la imagen D y en la imagen E vemos que ya el cuello se encuentra dilatado. Bueno, siguiendo este proceso de dilatación, que no va a ser más que la apertura y la distensión del orificio cervical externo, la resolución 3280 nos dice que esta fase de dilatación se divide en dos, una fase latente y una fase activa. Esta fase latente va desde que la paciente entra en el proceso de parto hasta que esta dilata 6 centímetros. Una vez que esta dilata más de 6 centímetros, pasa a una fase de dilatación activa, y es lo que se le denomina parto clínico. Esta fase de dilatación activa va a ir desde que la paciente dilata más de 6 centímetros hasta que dilata los 10 centímetros, y generalmente esta se va a acompañar de una dinámica uterina regular, es decir, que se van a producir las contracciones de forma más regular, se pueden producir de 3 a 5 contracciones pues cada 10 minutos. Algo importante que nos dice la resolución 3280, cuando tenemos una paciente que está dilatando, la resolución nos recomienda de que no se realice un tacto vaginal en un periodo menor a 4 horas, y solo nos recomienda que realicemos durante el periodo de dilatación como máximo 3 tactos vaginales, puesto que esto puede favorecer a que se presenten infecciones. Entonces eso es un punto a tener en cuenta. Durante esta fase activa, la resolución 3280 también nos dice que debemos realizar monitoreo tanto a la madre como al feto. A la madre se le debe medir los signos vitales cada hora, se le debe medir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y también se debe realizar monitoreo fetal. Durante la fase activa se le debe revisar la fetocardia al feto cada 30 minutos, y ya cuando inicia el periodo de expulsión se le debe revisar o verificar la fetocardia al feto cada 5 minutos. Pasa, por favor. Bueno, el índice de Bishop. El índice de Bishop lo que va a hacer, el índice de Bishop va a ser una escala en la cual pues nos va a ayudar a valorar la maduración cervical y nos va a servir como pronóstico para la evolución del parto. Este va a evaluar principalmente lo que vendría siendo la dilatación uterina, el borramiento del cuello uterino, la posición del cuello uterino, la consistencia de esta y la altura a la cual se encuentra la presentación. En cuanto a la dilatación, va a evaluar si la dilatación de la paciente es 0, de 1 a 2, de 3 a 4, de 4 a 5. Si el borramiento está entre el 0 al 30%, una puntuación de 0. Si está entre el 40 y el 50%, una puntuación de 1. Si está entre el 60 y 70%, nos va a dar una puntuación de 60 a 70, y si está mayor del 80% el borramiento del cuello uterino, nos va a dar una puntuación de 3. En cuanto a la posición del cuello uterino, si es posterior, nos va a dar una puntuación de 0. Si está media, nos va a dar una puntuación de 1, y si está anterior, nos va a dar una puntuación de 2. Si la consistencia del cuello uterino es dura, nos va a dar una puntuación de 1, si es de 0, si es media, nos va a dar una puntuación de 1, y si es blanda, nos va a dar una puntuación de 2. En cuanto a la altura de la de la presentación, si está sobre el estrecho superior, nos va a dar una puntuación de 0. Si está en el plano 1 de Hodge, nos va a dar una puntuación de 1. Si está en el 2, una puntuación de 2. Y si está en el 3 o el 4, nos va a dar una puntuación de 3. Entonces, si le aplicamos esta escala a nuestra paciente en periodo de parto y nos da una puntuación menor a 4, esta escala nos predeciría que tenemos una alta probabilidad del fracaso del parto. Pero si está entre 5 a 7, nos dice que hay un 70% de posibilidad de que pues, discurra con éxito nuestro parto. Y si está mayor de 7, nos dice que hay una posibilidad de éxito del parto que puede ir entre el 90 al 100%. Ya hablando un poco más acerca de lo que vendrían siendo los planos de Hodge, estos no son más que unas líneas imaginarias
que se van a trazar en la pelvis verdadera o pelvis inferior. Y nos van a ayudar a identificar en qué grado de encajamiento o de descenso se encuentra nuestro feto. Entonces, en el plano 1 se traza una línea imaginaria desde lo que vendría siendo el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio del hueso sacro. Y en el plano número 2 se trazaría una línea desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la vértebra sacra 2. Y en el plano 3 se trazaría una línea por las espinas ciáticas hasta la vértebra sacra 3, y ya en el plano 4 se va a pasar solamente una línea recta desde el hueso sacro hacia adelante. Pasa por... Bueno, la resolución 3280, atención al parto y admisión a la gestante en trabajo de parto. Bueno, la resolución 3280 nos dice que cuando vayamos a admitir a una gestante en una institución prestadora de salud en trabajo de parto, esta debe cumplir con ciertos requisitos, tales como lo son una dinámica uterina regular, es decir, que las contracciones sean regulares, que haya un borramiento cervical mayor al 50% y que la paciente tenga una dilatación del cuello uterino de 4 centímetros. Cuando ingresa nuestra paciente a la institución prestadora de salud, debemos realizarle una historia clínica, una anamnesis. En la anamnesis es importante preguntarle a la paciente si ya hay expulsión del tapón mucoso, si tuvo ruptura prematura de membranas, calcularle cuál es la fecha, la fecha probable de parto, revisarla. Cuál fue el motivo de consulta, si presenta signos que nos hagan sospechar de preeclampsia, como lo son epigastralgia, vómitos, cefaleas, averiguar sobre los antecedentes quirúrgicos, los antecedentes patológicos, los antecedentes alérgicos, en fin, todo lo que lleva la anamnesis del paciente. Ya en el examen físico, debemos evaluar a nuestro paciente, mirar el estado general de la paciente, la coloración de la piel, el estado de conciencia, valorar cómo está el estado nutricional de la paciente, tomar los signos vitales, la frecuencia cardíaca. También es importante tomar la altura uterina, mirar en qué posición y situación se encuentra el feto, tomar la frecuencia cardíaca fetal y todo eso. Y ya por último nos dice que debemos realizar o solicitar ciertos paraclínicos, como lo son la prueba rápida treponémica, y en caso de que esta salga positiva, se debe solicitar un BDRL. Si la paciente no ha sido hemoclasificada porque no tuvo control, bueno, se le manda una hemoclasificación. También si la paciente no trajo una prueba rápida de VIH, o que uno se le realizó una prueba de VIH, perdón, en el último trimestre, pues se le manda una prueba gruesa, de gota, perdón, se le manda la gota gruesa, se realiza un hemograma para mirar un hemograma, y en caso de que la paciente pues no se haya realizado control y no se le haya revisado o no se le haya realizado la prueba de el antígeno de superficie para hepatitis B, también se le debe mandar este. Bueno, listo, los métodos... que continúe, porfa, Olivero. Ven acá, disculpe una pregunta. ¿Por qué cuando ingresan le piden prueba treponémica rápida y si está positiva se le pide el BDRL? Lady. Lady. Ahora me escucha, no sé qué pasó, el computador se me trabó, pero bueno. Bueno, entonces, bueno, la resolución 3280 dice que cuando ingresan le piden prueba treponémica rápida y si está positiva se le pide el BDRL. Si la paciente no ha sido hemoclasificada porque no tuvo control, bueno, se le manda una prueba
Cuéntame, ¿por qué la piden? No sé, doctora, la verdad, pues la asociación que debe haber, no sé. Y entonces, ¿por qué lo exponen? Tienen que justificar lo que están diciendo. ¿Por qué se te ocurre que vas a pedir un PDRL después de una prueba treponémica rápida? Doctora, pues yo supongo porque no es tan confiable, no es un método tan confiable. ¿Cuál no es confiable? La prueba rápida para diagnosticar. ¿El BDRL es más confiable para diagnosticar? Sí, No. El BDRL es una prueba no treponémica, es decir, es una prueba que no es específica para sífilis. Como se dijo en la clase de control prenatal y como se explicó, como se les expliqué cuando les estaba diciendo, después que tienen una prueba treponémica rápida positiva, hacen diagnóstico inmediatamente de sífilis. Y el BDRL única y exclusivamente se utiliza para el seguimiento de las diluciones post-tratamiento. Entonces, no, el BDRL no confirma el diagnóstico de sífilis. El diagnóstico de sífilis lo hace la prueba treponémica. ¿Ok? Olivero no entra en clase, no va a exponer. Jesús. Doctora, él nos dice que está teniendo y que problemas para ingresar por el internet, entonces por eso no ha ingresado. Cuando les toque exponer, deben garantizar el ingreso a la plataforma, deben buscar conexión con datos, deben buscar conexión con el internet, porque es parte de su evaluación. Es como si yo tengo una reunión y no me aparezco en la reunión el día que me toca presentar un proyecto. Entonces, el único día que deberían poder solventar cualquier tipo de problema de conexión o garantizar que van a tener conexión estable es el día de su clase y el día de las evaluaciones. ¿Ok? Porque el no presentarse para la clase el día que les toca exponer o no presentar la evaluación, pues automáticamente les da una calificación de 0. Entonces, no deberían tener problemas por lo menos. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, entonces, vamos a ver quién seguía el grupo. Pastrana. ¿Ya me logran ver? sí, ya te veo. Okay. Bueno, ya hablando acerca de los métodos para registrar la contractilidad uterina, pues tenemos que el método clínico sería la palpación abdominal, que este va a ser el método más antiguo y el más utilizado en la gran mayoría de los centros obstétricos. Pues su aplicación durante el parto va a permitir determinar con seguridad la frecuencia y con poca exactitud la duración de la contracción. Sin embargo, la intensidad va a ser de difícil evaluación. Bueno, también tenemos que se va a admitir que la frecuencia mínima de contracciones para diagnosticar el establecimiento del parto va a ser de 2 cada 10 minutos. También tenemos la tocografía, que bueno, este va a ser el método usado para el registro de las contracciones del útero. Esta va a informarnos sobre la fuerza, la duración, la frecuencia de la contracción y la calidad de la distensión uterina. Bueno, primero que todo tenemos la tocografía externa, que esta, pues cuando se aplica un tocotransductor de presión sobre la pared abdominal de la madre, se puede obtener el registro gráfico de los cambios externos del músculo uterino durante la contracción. Entonces, con este método no se mide la presión intrauterina, solo se puede registrar la frecuencia y la duración de las contracciones. Y en la actualidad, pues tenemos que los monitores fetales tienen incorporados los dos sistemas para registrar tanto la presión intrauterina como la tocografía externa. Luego tenemos la tocografía interna, que esta pues va a consistir en introducir un catéter a través del cuello uterino
entre las membranas y la pared uterina. Entonces, para esto se requiere un cuello con una dilatación superior a 2 centímetros. El catéter se va a conectar a un transductor de presión, el cual va a estar acoplado a un sistema de amplificación y registro. Bueno, tenemos que con este método se puede determinar con exactitud el tono, la frecuencia y la intensidad de cada contracción y va a registrar la presión intrauterina. Entonces, sin embargo, esta técnica no se debería de realizar a menos que esté indicada dados los riesgos pequeños, pero limitados asociados a una perforación uterina, también alteraciones placentarias e incluso una infección intrauterina. Bueno, ya hablando acerca de la cuantificación de la actividad uterina, pues tenemos que con el registro de la actividad uterina se puede calcular o cuantificar el trabajo del útero durante el parto. Este va a incluir la suma de la intensidad de todas las contracciones durante la dilatación. Bueno, aquí tenemos el tono, la intensidad, la frecuencia, la duración y las unidades de actividad uterina. El tono, como ya lo habíamos mencionado, pues este va a ser la menor presión a la que se registra en el intervalo de las contracciones. El valor normal va a estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio. La intensidad va a ser la mayor presión que se va a registrar durante cada contracción. Y esta va a variar entre 30 y 60 milímetros de mercurio de acuerdo con el periodo del parto. Luego tenemos la frecuencia, que esta va a ser el número de contracciones que se van a producir durante 10 minutos. La duración, que esta se va a medir desde el momento en que se inicia la elevación de la onda contráctil en el registro gráfico hasta cuando termina y comienza la relajación. Y pues las unidades de actividad uterina, pues tenemos que acá en Latinoamérica se utiliza la unidad Montevideo, esto en homenaje a la Escuela de la Fisiología Obstétrica, y esta consiste en multiplicar la intensidad de cada contracción por la frecuencia cada 10 minutos, sin incluir aquí el tono. Y bueno, la actividad uterina, entre 80 y 120 unidades Montevideo, puede desencadenar un parto. Bueno, ya hablando acerca de los factores neurohormonales, pues tenemos que el feto va a desempeñar un papel en el inicio del parto a término. Sin embargo, no se va a comprender el mecanismo por completo. Bueno, la producción placentaria de la hormona liberadora de corticotropina, también conocida como CRH, esta cerca del término va a activar el eje hipotalámico hipofisario y va a dar lugar a la secreción de cortisol por la glándula suprarrenal. Y entonces este cortisol, por retroalimentación positiva, va a estimular la secreción de CRH placentaria, como podemos ver en la imagen. Bueno, esta estimulación va a llevar a un aumento de la producción de deshidroepiandrosterona por la glándula suprarrenal fetal. Entonces, esta se va a convertir en la placenta en estradiol y en estriol. Entonces, este estriol, derivado de la placenta, va a potenciar la actividad uterina, aumentando así la transcripción de las prostaglandinas F2, también los receptores de prostaglandinas y los receptores de oxitocina. Perdón. Luego tenemos que el estriol, las prostaglandinas y la oxitocina van a ser necesarias para que el miometrio materno experimente así los cambios durante el parto. Tenemos que la oxitocina va a ser una hormona peptídica sintetizada en el hipotálamo y que va a ser liberada de la hipófisis posterior de forma pulsátil. Y bueno, ya a partir de la semana 28 ya pueden haber receptores para oxitocina, pero esta es inhibida por la oxitocintasa. Y el feto maduro ya va a inhibir la oxitocintasa. Y bueno, se sabe que los niveles de oxitocina van a aumentar cuando el embarazo va a ir progresando. Entonces, la mayor concentración de la oxitocina se va a observar durante el periodo expulsivo, que va a ser de aproximadamente 114 picogramos por mililitro. Luego, en el alumbramiento, va a descender hasta 63 picogramos por mililitro.
Y la menor va a ser durante el primer periodo, que va a descender hasta 43 picogramos por mililitro. Y bueno, tenemos que la oxitocina va a desempeñar un papel fundamental en el parto a través de su receptor. La oxitocina va a estimular directamente las contracciones uterinas. También tenemos que la progesterona, pues como ya se ha mencionado, esta va a inhibir y los estrógenos van a estimular la contracción uterina y la formación de receptores de oxitocina en el útero. Entonces, esta va a bajar a finales del embarazo y los estrógenos así van a incrementar en forma relativa y esto va a generar que se active la contractilidad del miometrio. Y pues esto también se incrementa debido al estiramiento mecánico de las fibras musculares del útero. Bueno, ya hablando acerca de las fuerzas agonistas y antagonistas, pues tenemos que para que el parto pueda ocurrir sin traumatismo debe existir una proporción entre el continente, constituido por la pelvis materna, y el contenido que va a ser representado por el feto. Entonces, se requiere además la participación de algunas fuerzas involuntarias como son las contracciones uterinas y otras voluntarias en las que van a participar los músculos de la pared abdominal y el diafragma. Entonces, estas fuerzas van a constituir los componentes o los factores agonistas del parto y a estas se le van a oponer otras que se llaman los antagonistas. Y van a estar formadas por el cuello uterino mientras se dilata, la resistencia que debe vencer la presentación para flanquear así la pelvis y la fuerza de los músculos del piso pélvico. Bueno, y el tejido del cuello, este va a hacer que sea más resistente y duro y este va a ser la primera fuerza antagonista que debe vencer el feto. Entonces, bueno, la anatomía de la pelvis de la madre ofrece también resistencia durante el descenso del feto y este debe adaptarse gradualmente al canal del parto. Y bueno, ya la última resistencia que se va a encontrar el feto para su salida va a constituir el piso pélvico. Tenemos que los músculos que forman el diafragma pélvico y que son importantes durante el expulsivo van a ser el elevador del ano, el isquiococcigio y el esfínter del ano. También el transverso superficial y profundo del perineo y el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. Entonces, cuando el cuello alcanza la dilatación completa y la parte que se presenta hace presión sobre las estructuras musculopuneuróticas del piso pélvico. Esto va a originar un estímulo que va a obligar a la parturienta a contraer los músculos de la pared abdominal y va a manifestar así el deseo de pujar. Entonces, todo esto va a aumentar la presión intraabdominal que, sumada a la fuerza involuntaria de la contracción uterina, va a permitir vencer la resistencia que ofrecen los músculos del piso pélvico, especialmente el elevador del ano. Bueno, y hablando del feto como objeto de parto, pues tenemos que a medida que pasa por el canal del parto, el feto va a realizar movimientos y cambios de posición. Entonces, tenemos que en cada etapa el parto se va a acomodar a los siguientes ejes y diámetros de la pelvis. El feto, pues la cabeza, los hombros y las caderas de este van a ser las estructuras más sobresalientes, ya que por su tamaño y su constitución, en relación con la pelvis, van a necesitar de mecanismos complejos para poder salir. Entonces la cabeza va a ser la estructura más importante, ya que en el 93 al 94% de los casos es la parte que primero sale. Entonces, vamos a hablar un poco de la anatomía de la cabeza fetal y de las partes de la cabeza que tienen relación con el mecanismo del parto. Entre estas tenemos las fontanelas, pues tenemos una fontanela anterior y una posterior. La anterior, también conocida como breagmática, esta intervienen los dos parietales y los dos frontales. Y en la posterior, que también conocida como lambdoidea, esta se forma por la unión de los dos parietales y del occipital. Bueno, también tenemos que la sutura posterior tiene mucha importancia en el mecanismo del parto porque es la que va a definir la variedad de posición cuando la presentación es cefálica.
También tenemos que otras partes importantes de la cabeza, pues aquí encontramos el vértice, que se encuentra entre la fontanela anterior y la posterior, el occipucio, que va a ser la región del hueso occipital, que se encuentra detrás de la fontanela menor o posterior, y el sincipucio, que va a ser la región entre la fontanela mayor y la parte ósea anterior de la cabeza. Bueno, ya para poder explicar el paso del feto por la pelvis, se hace necesario explicar ciertos conceptos como lo son la presentación y la situación. En la presentación, pues tenemos que esta va a ser la parte del cuerpo fetal que se encuentra más cerca del cuello uterino o al estrecho superior de la pelvis materna. Aquí vamos a encontrar 4 tipos de presentación, como lo vemos en la imagen inferior izquierda. Está la presentación cefálica, la podálica, la sacra y de hombros. En la cefálica, bueno, esta tiene 3 variantes: el vértice, cara y frente. En el vértice, pues lo primero que vamos a ver es el occipucio del bebé. De cara sería que se va a sentir el mentón del bebé, y de frente, que es el sincipucio, se va a sentir la fontanela. La situación fetal va a ser la relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Esto se va a determinar por la palpación de las maniobras de Leopold, que se van a conocer las situaciones de este. En la maniobra de Leopold vamos a hacer 4 maniobras que nos van a dar distintos datos. La primera maniobra, pues vamos a evaluar la altura del fondo uterino. En la segunda maniobra vamos a evaluar la posición fetal. En la tercera maniobra vamos a evaluar la presentación fetal. Y en la cuarta maniobra, que vamos a evaluar el grado de encajamiento. Bueno, ya hablando acerca de la actitud, pues tenemos que esta va a ser la relación mutua entre las distintas partes del producto. Esta se debe encontrar flexionado, es decir, en posición fetal. Este es el fenómeno mecánico por medio del cual la cabeza fetal va a reducir su diámetro para poder efectuar así el encajamiento. Y bueno, la posición va a ser la relación entre la presentación fetal y los 4 ejes de la madre: derecho, izquierdo, anterior, transversal y posterior. Bueno, ya hablando acerca del canal del parto, pues este va a ser un túnel óseo curvado y orientado de forma oblicua, que va a conformar el espacio por donde el bebé deberá ir girando y rotando durante el parto hasta poder salir al exterior. Entonces, este va a estar constituido por el canal duro o canal óseo, que es la pelvis, y el canal blando, que hace referencia al conjunto de músculos aponeurótico o el suelo de la pelvis. Bueno, en el canal duro va a estar conformado por los 2 huesos ilíacos, el sacro y el coxis. Entonces, en el canal, bueno, como está conformado el canal duro por la pelvis ósea, pues esta va a estar dividida en una pelvis menor y una pelvis mayor. Y bueno, la pelvis menor es la que va a constituirse por el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. En el estrecho superior, pues tenemos que esta va a ser la entrada del canal del parto, y por tanto va a ser la primera barrera que el feto debe franquear durante el mismo. Entonces aquí van a predominar los diámetros transversos, que bueno, esto es un óvalo dividido en 2 arcos, el anterior y el posterior, y va a estar delimitado por el diámetro transverso útil, que este va a tener una medida de 13 centímetros, y está a igual distancia entre el promontorio y del pubis. También tenemos el diámetro transverso anatómico, o también conocido como no útil. Este mide 13.5 centímetros y este va a unir los puntos más alejados de las líneas innominadas. También tenemos el diámetro promontosuprapúbico o conjugada anatómica, que este va a medir 11 centímetros. Este va del promontorio al borde superior del pubis. Tenemos el diámetro oblicuo derecho, que mide 12 centímetros. Este va de la eminencia iliopectínea derecha a la sincondrosis sacroiliaca opuesta.
Luego tenemos el diámetro oblicuo izquierdo, que este también mide 12 centímetros. Va de la eminencia iliopectínea izquierda a la sincondrosis sacroiliaca opuesta. Bueno, ya en el estrecho medio, también conocido como excavación, pues tenemos que este va a ser el espacio que está entre ambos estrechos, el superior y el inferior. Aquí vamos a encontrar los diámetros anteroposteriores, transversales y oblicuos. Estos son casi iguales todos y oscilan entre 11.5 y 12 centímetros de longitud. Y el diámetro más importante, que va a ser el biciático, que este tiene 11 centímetros de longitud y pues se encuentra entre ambas espinas ciáticas. Y el estrecho inferior, bueno, este se trata del último paso óseo que debe franquear el feto en el nacimiento. Aquí encontramos el diámetro biisquiático, que este va a medir 11 centímetros. También el subsacro subpubiano, que este va de la última vértebra del sacro al borde inferior de la sínfisis del pubis. Este mide 11 centímetros. Y el subpubiano, que este va del extremo del coxis al borde inferior de la sínfisis del pubis, y este mide 9 centímetros. Bueno, y hablando acerca del canal blando, pues tenemos que esto es un conjunto músculo fibroaponeurótico que va a ocupar el piso o el suelo perineal. Entonces este va a estar formado por dos cinchas. Tenemos la cincha precoxígea y la cincha coxígea. En la precoxígea, pues esta va a ser muscular y extensible y va a estar constituida por dos planos musculares. Aquí vamos a encontrar el superficial y el profundo. El superficial, pues este va a estar constituido por el esfínter externo del ano, el transverso superficial del periné, el constrictor de la vulva y el isquio cavernoso. Y ya en el profundo encontramos el elevador del ano con sus fascículos pubiano, ilíaco, isquiático y el transverso profundo. Y en la cincha coxígea, pues tenemos el músculo fibroso e inextensible. Aquí vamos a encontrar el glúteo mayor, el ligamento sacroisquiáticos e isquiocoxígeo. Bueno, ya hablando acerca del comienzo del parto, pues tenemos que los procesos fisiológicos que van a regular el parto y el comienzo del trabajo del parto van a seguir siendo indefinidos, pero hay tres teorías contemporáneas generales que describen el inicio del trabajo de parto. Entonces, viéndolo de una manera más resumida, tenemos el primero, que va a ser la pérdida funcional de los factores del mantenimiento del embarazo, que aquí encontramos la deprivación de la progesterona. El segundo va a ser la síntesis de los factores que inducen el parto. Aquí tenemos el reflejo de Ferguson y la teoría de las prostaglandinas. Y por último, el tercero, que sugiere que el feto maduro es la fuente de la señal inicial para el inicio del parto, que esta va a ser la teoría del gen del reloj placentario. Bueno, ya hablando acerca de la teoría de la deprivación de la progesterona, pues tenemos que esta tiene una actividad miorrelajante uterina al impedir así la salida del calcio del sistema reticulosarcoplásmico de la célula miometrial. Entonces, esta teoría de la deprivación de la progesterona lo que plantea es que días antes del comienzo del parto, la progesterona va a descender de manera importante, va a haber una liberación de calcio y por lo tanto va a iniciar la contractilidad uterina. Luego tenemos el reflejo de Ferguson, que lo que nos dice, bueno, el mecanismo de no está completamente claro, pero se ha sugerido la liberación de la oxitocina, pero esta no se ha demostrado completamente. Entonces, al dilatarse el cuello uterino, va a haber un aumento de la secreción de oxitocina que va a aumentar la contractilidad del útero, lo cual va a distender más el cuello, dando así una mayor secreción de la oxitocina. Entonces, en la actualidad hay pruebas que demuestran que la oxitocina, necesita como un factor desencadenante para que pueda existir la sensibilización uterina. Entonces, dentro de estos factores, encontramos la estimulación del hipotálamo o de la corteza cerebral, la distensión del cuello uterino y del cuerpo uterino, la estimulación mecánica del cuerpo uterino,
el coito, la estimulación mecánica de las mamas, en especial de los pezones, y la estimulación de tipo emocional. Bueno, hablando de la teoría de las prostaglandinas, pues tenemos que la acción fundamental parece deberse a la liberación del calcio a partir del sistema reticulosarcoplásmico, y pues también se ha considerado que las prostaglandinas disminuyen el umbral uterino a la oxitocina, pero al mismo tiempo también van a favorecer a la formación de uniones gap célula a célula. Entonces, durante el embarazo, la producción de prostaglandinas va a ser baja, pero al final de la misma distensión uterina, la acción previa de los estrógenos y la misma oxitocina y otros factores van a estimular su formación con todas sus consecuencias. Bueno, y ya por último tenemos el gen del reloj placentario, que bueno, actualmente es la hipótesis más avalada. Esta habla de la existencia de un gen de reloj placentario que se activa desde las etapas más tempranas del embarazo y que determinaría la duración de la gestación. Entonces, este reloj controlaría una señal significativa que va a ser el factor liberador de corticotropina placentaria. Este se va a liberar a la circulación materna al principio del segundo trimestre y su concentración se va a elevar de manera exponencial a medida que el embarazo va avanzando. Entonces este factor, va a regular la secreción del cortisol suprarrenal, que va a ser capaz de incrementar la intensidad de las contracciones uterinas y que también va a estimular la producción de oxitocina por el feto y de las prostaglandinas por la placenta. Bueno, y hablando acerca del pródromo, también conocido como preparto, pues estos van a ser aquellos signos que nos van a anunciar que el momento del parto ya se va a aproximar. Entonces, son variables en cada mujer, en algunas pueden tener lugar un par de semanas antes, mientras que en otras apenas unas horas previas al nacimiento del bebé. Entonces, durante las últimas semanas del embarazo, se hacen más evidentes las contracciones de Braxton Hicks, que estas pasan de ser totalmente desapercibidas a manifestarse en forma de molestias hipogástricas y sensación de presión sobre el pubis. Entonces, la característica clínica principal de estas contracciones está en que se presentan agrupadas, es decir, como en racimos, y tienen una marcada irregularidad. También pueden aparecer molestias lumbares bajas asociadas al endurecimiento del abdomen materno. También previamente a esto, la forma del abdomen suele experimentar un cambio, descendiendo de esta manera ligeramente el fondo uterino, esto como consecuencia de la ampliación del segmento inferior y la acentuación de la actitud de la flexión del feto. Esto va a ser percibido como una mejoría de la dificultad respiratoria. Al mismo tiempo, también van a aumentar las sensaciones a nivel hipogástrico como consecuencia del contacto de la presentación sobre el estrecho superior. Esto va a ser consistente en una mayor dificultad de la deambulación. También puede presentar polaquiuria y molestia en genitales externos. Y además, pues suele producirse una ligera disminución de volumen de líquido amniótico. Bueno, otro signo de esta fase va a ser de aparición variable. Es la expulsión del llamado tapón mucoso cervical. Pues se produce la exteriorización a través de la vulva de una pequeña cantidad de moco. Habitualmente esta va a estar teñida con hebras de sangre, que va a traducir la presencia de modificaciones cervicales y que suele preceder en horas o días a la aparición de las contracciones ya propias del parto. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que toda pérdida hemática en mayor cuantía debe ser considerada patológica y en consecuencia debería de ser investigada. Bueno, y hablando acerca del parto inminente, pues se va a considerar como un parto de urgencia al que se presenta de forma inesperada y no se ha planeado previamente.
Bueno, tenemos que el parto siempre tiene una serie de signos que nos van a hacer sospechar de su inminencia, que son los pródromos, como les había comentado. Entonces, en ocasiones puede haber dudas sobre alguno de los signos de los pródromos, por ejemplo, en la rotura de membranas, que puede no haber sido muy notoria y provocar una pérdida continua y pequeña. Entonces, en este caso, se le puede pedir a la mujer que realice una maniobra de Valsalva para así valorar el aumento de la salida de líquido por el conducto vaginal. Entonces, pues tenemos que la hora de comienzo de la pérdida de líquido va a ser importante y va a ser un signo de ingreso hospitalario, al igual que cambios en el color de este, como puede ser amarillo, verdoso o marrón. Dentro de otros signos de ingreso hospitalario, tenemos la rotura de membranas, la pérdida de líquido amniótico, también las contracciones regulares uterinas cada 5 minutos durante una hora en las primíparas o cada 10 minutos durante una hora en las multíparas. También tenemos que se consideran signos de traslado urgente a centro hospitalario, lo que es el sangrado vaginal, el líquido amniótico teñido, como les había comentado, ya sea amarillo, marrón o verdoso, cualquier distocia diagnosticada, como lo es el prolapso de cordón, parto de nalgas o transverso, el abruptio placentario, entre otros. Y bueno, ante cualquier signo de parto debemos de hacer que la mujer no tome ningún alimento sólido ni líquido, pues por la posible inminencia del parto. Bueno, ya por último, para saber pues diferenciar entre un trabajo de parto falso y verdadero, pues tenemos las contracciones. En el trabajo de parto falso tenemos que las contracciones no van a modificar su frecuencia, su fuerza ni su duración, mientras que en el verdadero, pues las contracciones van aumentando, haciéndose más frecuentes, más fuertes y más duraderas. En el trabajo de parto falso, las contracciones van a ser irregulares, mientras que en el verdadero van a seguir un patrón regular. En el falso no van a aumentar en intensidad al caminar o por los cambios de posición, y estas pueden incluso llegar a desaparecer, mientras que en el verdadero, si camina o cambia de posición, se vuelven más fuertes. En el falso, pues por lo general en la parte superior del abdomen es que se presentan estas contracciones, mientras que en el verdadero van a comenzar en la parte baja de la espalda y posteriormente van a pasar hacia la parte inferior del abdomen. En el trabajo de parto falso, por lo general al examen médico el cuello uterino no ha madurado ni ha comenzado a dilatarse, mientras que en el verdadero el cuello uterino ya está maduro o borrado y pues al examen pélvico se puede constatar dilatación dependiendo de la base, de la fase. En el falso no hay rotura de la bolsa amniótica, mientras que en el verdadero puede haber o no una ruptura de la bolsa amniótica. Y por último, en el falso, pues generalmente el tapón mucoso no se ha expulsado, mientras que en el verdadero puede haber evidencias de expulsión del tapón mucoso o puede simplemente no presentarse. Listo. Gracias. Gracias, María. Bien. Bueno, voy a hacer algunas notitas, algunas correcciones, ¿ok? En cuanto a corrección, en relación a lo que mencionaba sobre el índice de Bishop y el pronóstico o el éxito del parto, es importante que sepan que el índice de Bishop nos permite identificar el grado de madurez cervical. El índice de Bishop se utiliza para determinar si el cuello o el cervix está lo suficientemente maduro como para realizar una inducción del trabajo de parto y de esta forma podemos predecir si nuestra inducción va a ser exitosa. Cuando el trabajo de parto inicia de forma espontánea, obviamente el cuello no va a estar en las mejores condiciones desde el principio, porque el conjunto de fenómenos como son borramiento y dilatación son progresivos. De manera que si yo valoro a mi paciente cuando está iniciando las contracciones, yo voy a tener obligatoriamente o muy probablemente un índice de Bishop malo, porque apenas está iniciando las contracciones, puede estar en una fase latente del trabajo de parto. Por lo tanto, yo puedo tener un cuello que todavía esté posterior, que esté un poquito largo, pero que esté blando. Eso no quiere decir que mi paciente no va a poder parir por vía vaginal.
Sin embargo, cuando estamos hablando de una paciente a la que yo voy a decidir inducir, yo para poder inducir con oxitocina sí debo tener un cuello favorable, ya que la colocación de oxitocina en goteo lento en muchos casos no provoca con éxito la maduración cervical. La función de la oxitocina es promover las contracciones uterinas, más no así de promover el acortamiento y el reblandecimiento cervical. Eso lo hacen las prostaglandinas. Entonces, cuando yo tengo una paciente que voy a inducir, yo necesito tener un cuello maduro primero para luego colocar oxitocina. Mientras que cuando tengo una paciente que inicia el trabajo de parto de forma espontánea, pues obviamente yo voy a evaluar esta progresión en los cambios cervicales y de esta manera yo sí puedo determinar el éxito del parto. Para poder predecir si mi parto va bien o no va bien, o más que predecir, para poder vigilar la condición del parto, yo uso otra herramienta que es el partograma, donde yo, una vez que la paciente ha iniciado la fase activa del trabajo de parto, que es a partir de los 6 centímetros, pues entonces yo digo, ok, vamos a graficarle sus líneas de progresión según las condiciones de dilatación, borramiento, encaje y condición de las membranas, y de esta forma yo voy a establecer en el pasar de las horas si mi trabajo de parto va evolucionando de forma satisfactoria o no. Entonces, Bishop es para evaluar el grado de madurez cervical y para determinar si tengo un cuello maduro y puedo realizar una inducción. Si yo no tengo un cuello favorable, yo debo madurar el cuello para luego proceder a la inducción del trabajo de parto. En relación a la dinámica uterina, es importante que tengan bien claro lo que es el concepto del triple gradiente descendente. El triple gradiente descendente, como ustedes saben, las contracciones se inician en el marcapaso uterino que está ubicado en uno de los cuernos. Entonces, el triple gradiente descendente consiste en que en la medida en que la contracción se propaga o desciende a través del útero, esta se hace más débil y va progresando de una forma más lenta, de manera que con mayor fuerza ocurre a nivel del fondo uterino y luego va descendiendo en su intensidad y en su duración. Esto nos permite hacer un mecanismo, digamos así, como de exprimir el útero, ¿ok? Si la contracción uterina no se da bajo esta condición, o sea, no hay un triple gradiente descendente, sino que hay un gradiente invertido, o todo el útero se contrae al mismo tiempo, con la misma intensidad y durante la misma duración, no es posible que progrese el descenso de la presentación. Este mecanismo del triple gradiente nos va a permitir, diciéndolo muy coloquialmente, exprimir el útero, por así decirlo así como muy gráfico, y de esta manera el feto o el producto de la gestación va a ir descendiendo a través del canal de la pelvis. O sea, va a descender, sale del útero y desciende a través del canal de la pelvis. Este triple gradiente descendente es evaluable de forma clínica por ustedes, por cualquier médico. Se debe colocar una mano a nivel del fondo uterino y la otra mano a nivel del cuerpo cercana al segmento. Una vez que inicia la contracción, nosotros vamos a percibir la intensidad y la duración de la contracción a nivel del fondo y luego vamos viendo cómo se propaga el cuerpo, pero en el cuerpo la intensidad es menor en relación con el fondo y dura menos en relación con el fondo. De esa manera, de forma clínica, nosotros pudiésemos determinar si estamos en presencia de un triple gradiente descendente adecuado. Recuerden que para el momento de hacer la historia clínica, no solamente es suficiente que las pacientes nos digan tengo dolor, tengo 2 contracciones en 10 minutos, sino que nosotros debemos palpar esas contracciones, corroborar que realmente sean contracciones duraderas, que sean contracciones reales, ¿ok? Y que subjetivamente tengan una buena intensidad. Muchas ocasiones, sobre todo en las pacientes primigestantes, confunden los movimientos fetales con contracciones. O dicen, tengo contracciones porque tengo dolor y cuando vamos a palpar no hay con una contracción uterina demostrable. Entonces, es importante que siempre que se vaya a hacer la historia clínica, siempre que les llegue la paciente refiriendo dolor, verifiquen si realmente hay contracción uterina. Las embarazadas también pueden sufrir de cólicos gastrointestinales y esto no va a producir un endurecimiento del músculo uterino. Es decir, la paciente puede referir dolor abdominal tipo cólico, pero palpamos abdomen y no sentimos que hay una contracción uterina.
Entonces, cuidado para el momento de ingresar al paciente, la vamos a ingresar como un trabajo de parto, como actividad uterina, cuando realmente lo que tiene un cólico gastrointestinal. Entonces, es importante siempre palpar a la paciente, colocar nuestras manos en el abdomen y verificar, 1, si hay contracciones, y 2, cuánto es la duración de la contracción, cuál es el intervalo o la frecuencia de estas contracciones en 10 minutos, y de forma subjetiva, la intensidad de la misma. Como estaba diciendo al principio, el útero mantiene un tono basal. Este tono basal va a estar entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Cuando comienzan las contracciones y este tono aumenta y pasa de los 20 milímetros de mercurio aproximadamente, ya se puede percibir por nosotros a través de la palpación. Y cuando sobrepasa los 25 milímetros de mercurio, se hace dolorosa para la paciente. Sin embargo, recordemos que las pacientes tienen umbrales del dolor diferentes. Pudiésemos tener contracciones de 25 o 30 milímetros de mercurio y la paciente no referir dolor, sino como una simple molestia o que va a sentir el endurecimiento del abdomen. Pero, perdón. Desde el punto de vista de la literatura, pues esas son las presiones en las que deberíamos estar, tanto palpándolas como pues sintiendo dolor o por lo menos percibiendo la paciente la contracción uterina. En esta evaluación de nosotros, mediante la palpación, como les dije, debemos verificar la duración, ya que hay contracciones muy corticas que sabemos que no son eficientes, y esto nos permite también identificar si estamos ante la presencia de una contracción de un trabajo de parto verdadero o puede ser un trabajo de parto falso, un falso trabajo de parto. Recordar entonces que la duración de la fase latente del trabajo de parto, o que el trabajo de parto se inicia desde el momento que empiezan las primeras contracciones hasta, y que comiencen las modificaciones cervicales hasta que la paciente alcanza los 6 centímetros. Allí hablamos de un periodo latente o fase latente del trabajo de parto. Este periodo tiene una duración indefinida, suele ser más corto en las multíparas, pero es mucho más difícil predecir la duración completa para hablar entonces de distosia. Perdón. Esa es la razón por la cual cuando armamos el partograma, cuando construimos el partograma, lo hacemos a partir de los 6 centímetros, que es la fase activa, donde ya la tasa de progresión está establecida. Entonces decimos, bueno, un paciente que ya ha parido, desde los 6 centímetros hasta la dilatación completa, puede pasar un máximo de 10 horas, lo que nos vendría dando aproximadamente hasta una dilatación de hasta 2 centímetros, 1 centímetro cada 2 horas. Les hago mención a esto porque en mucha de la literatura clásica van a encontrar que la velocidad de dilatación es de 1 centímetro por hora. Y eso se rediscutió, se revaloró y se ha planteado que no es tan estricto. De manera que si una paciente no me dilata 1 centímetro cada hora, yo no puedo hablar de distosia. ¿Okay? Debo pensar que es posible que esté enlentecido el trabajo de parto, pero no puedo hacer el diagnóstico de distosia como si se hacía en la antigüedad. Cuando hablamos de una paciente nuligesta, la fase activa del trabajo de parto puede tener una duración de hasta 12 horas, lo que nos está dando un intervalo mucho mayor. Recuerden que en la progresión del trabajo de parto, las pacientes multíparas borran y dilatan simultáneamente, mientras que las nulíparas o las primíparas van a borrar primero, y luego van a comenzar a dilatar. Entonces, cuando estamos evaluando el trabajo de parto, la progresión normal de un trabajo de parto, podemos encontrar en una paciente primigestante que dilató 3 centímetros, digamos, y de repente nos puede dar la sensación de que la dilatación se estancó, pero sigue progresando el borramiento. Entonces es importante individualizar a cada paciente para poder yo hacer un diagnóstico de alguna alteración de mi trabajo de parto. Recuerden que el borramiento se expresa en porcentaje y la dilatación en centímetros. Por anatomía ustedes saben que el cuello tiene una longitud de 4 centímetros, una longitud normal de 4 centímetros, que en el embarazo sufre un acortamiento fisiológico, pudiese alcanzar los 3 centímetros o inclusive hasta 2.5 es lo menos aceptable en un embarazo. Esto los lleva a que al momento de hacer un tacto ustedes deben saber cuánto representa 4 centímetros en sus dedos. De manera que ustedes deben tomar el dedo medio y medir desde la punta del dedo hacia la base del dedo los 4 centímetros, para que sepan en sus deditos cuánto corresponde 4 centímetros. De manera que cuando yo hago el tacto y determino la longitud de mi cuello, yo sé si mi cuello está largo, mide 3, 4 centímetros,
o si por el contrario está borrado un 80% o está borrado un 70%. El borramiento del 100% es mucho más fácil de establecer porque se siente como si se tomara en el borde de una camisilla. Si pasaran los dedos entre la costura de una camisa, de un pedazo de tela. ¿Okay? Pero si no conocen la longitud de su dedo, pues les va a costar mucho más saber si está largo, si está corto, y pueden hacer evaluaciones como más inexactas. Entonces, es importante que tengan ese datico, que se midan los deditos, porque es muy útil conocer la longitud de nuestros dedos en obstetricia. Otra cosa importante, cuando estamos hablando de la dinámica, es el efecto que tiene la progesterona sobre las uniones GAP, entre las células miometriales. Así como el calcio, el aumento del calcio intracelular condiciona un aumento en las contracciones uterinas, la progesterona busca disminuir las uniones GAP, así como el nifedipino busca disminuir la cantidad de calcio dentro de la célula. Es por esa razón que estos dos medicamentos son utilizados cuando estamos en presencia de amenazas de parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino ya establecido. En este caso utilizamos nifedipino. Cuando tenemos pacientes con cuellos cortos, utilizamos progesterona porque ella va a favorecer que la unión de las células se mantenga por las uniones GAP, o sea que no ocurra ese desfase en las uniones GAP intracelulares y que por lo tanto el cuello no se reblandezca porque no se llena de líquido y no se va a cortar. Entonces, dentro de los tratamientos, desde ya, para acortamiento cervical o para amenazas de parto pretérmino, ya saben que se utiliza tanto el nifedipino como la progesterona según la edad gestacional de la paciente. Al final del embarazo, los niveles de progesterona bajan y por lo tanto se produce este reblandecimiento cervical que permite que el cuello se madure. ¿Ok? Otra cosita importante cuando estamos evaluando el trabajo de parto es conocer las definiciones de la estática fetal como posición, presentación, situación y actitud. Y hay otro concepto que deben conocer que es variedad de posición de la presentación. La variedad de posición de la presentación la vamos a determinar mediante el tacto vaginal, que es la relación que existe entre el punto de reparo de la presentación y el hueso ilíaco. En el caso de la cefálica de vértice, el punto de reparo viene siendo el occipital, el occipucio. Entonces, las variedades de presentación que vamos a encontrar son occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca izquierda derecha anterior, occipito ilíaca izquierda posterior, occipito ilíaca transversa, púbica u occipito sacra. Esta terminología deben conocerla, porque en la próxima clase, cuando estemos hablando ya del trabajo de parto, van a darse cuenta que el producto, el móvil, la cabeza, sufre movimientos de rotación interna y durante esta rotación interna va a ir cambiando la variedad de posición de la presentación, hasta que cuando ya está listo para la expulsión, se ubica en una variedad de occipito púbica, de manera que el occipital utiliza el pubis como punto de apoyo para la deflexión o el desprendimiento ya de la cabeza. Entonces deben conocer la terminología, deben saber a qué se refiere, para que conozcan o vayan como que llevando la cuenta de lo que va ocurriendo durante la rotación interna del trabajo de parto. Importante también que tengan bien claros los diámetros del polo cefálico. Cuando el trabajo de parto inicia, esto igual se va a mencionar en la próxima clase, pero se los voy adelantando como para que den la repasadita. Cuando inicia el trabajo de parto, el feto puede encontrarse en una actitud indiferente, presentándole al estrecho superior de la pelvis su diámetro fronto-occipital. Este es uno de los diámetros más grandes del polo cefálico. Entonces, nos está presentando un diámetro de 12 centímetros que sabemos que se puede ajustar tranquilamente al transverso o a los diámetros oblicuos del estrecho superior de la pelvis. Pero en la medida en que las contracciones continúan haciendo su efecto sobre la columna del feto y este comienza a descender a través del canal del parto, él debe flexionarse hasta presentarle a la pelvis su menor diámetro del polo cefálico, que es el suboccipito bregmático, que tiene un diámetro de 9.5 centímetros. Si recordamos los diámetros pélvicos que les acaban de mencionar, podemos caer en cuenta que los diámetros más pequeños no modificables son el promonto retropúbico, que es el 10.5 centímetros, y el biciático, que también va de 10.5 a 11 centímetros. De manera que, si mi feto no cumple la flexión para colocarse en una actitud y presentarle a la pelvis
el suboccipito bregmático, sino que por el contrario queda en esa actitud diferente presentando el fronto occipital, no va a poder descender a través de la excavación pélvica, porque sus diámetros del polo cefálico, por mucho fenómeno plástico que ocurra, no van a ajustarse y no van a caber a través de la pelvis ginecoide común y corriente. Si hablamos ya de pelvis mucho más grandes, pues otra cosa, pero estamos hablando de diámetros estándar en la pelvis, que no varía mucho entre pacientes de estatura normal. Entonces, deben conocer cuáles son los diámetros que se presentan, cuáles son los diámetros no modificables en la pelvis y poder de esta manera así entender si hay una distosia del trabajo de parto por efecto de el canal óseo o por un efecto de malposición fetal o falta de flexión del feto. Igual en la medida que transcurre el trabajo de parto, la rotación interna que hace se puede palpar, se puede identificar mediante la palpación de la fontanela anterior, fontanela posterior y la cisura interparietal. Entonces son detalles anatómicos que son muy importantes que tengan claros para que en la próxima clase vayan siguiendo bien cada uno de los fenómenos que se están presentando durante el descenso de la presentación a través del canal del parto y posteriormente la expulsión del producto de la gestación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Todo quedó claro? Recuerden que el martes tienen evaluación a las 2 de la tarde sobre el tema del día de hoy y sobre el tema del día martes. Bueno, si todo quedó claro y no hay ninguna pregunta, es importante recordarles que se estudien bien las características de la contracción, cuánto es el tono basal normal, cuánto es la intensidad normal de una contracción, cuánto es la frecuencia normal de una contracción, cuánto es la duración normal de una contracción, porque esto les permite entonces diagnosticar distocias y evaluar las correctas características o el correcto desenvolvimiento del trabajo de parto para poder interpretar el monitoreo fetal. Necesitan conocer y saberse bien las características de las contracciones normales para que en el caso de que esto no esté presente, sepan qué es lo que van a corregir y cómo lo van a corregir. Primero identificar dónde está la falla y luego realizar la corrección. Bueno, muchachos, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos nuevamente el día martes a las 2:15 de la tarde. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, doctora. Bye, bye.